El encuentro entre un soldado y los no humanos. La noche caía lentamente sobre las montañas, tiñendo el cielo de un negro profundo y cubriendo el paisaje con un manto de sombras impenetrables. El sargento Javier Ortega, un veterano del ejército con más de 20 años de servicio, conducía su jeep militar por un sendero solitario, apenas iluminado por los faros del vehículo. Había recibido órdenes de investigar una extraña señal de radio que había sido interceptada cerca de la frontera, en una región que oficialmente no existía en los mapas. Aquella misión le parecía rutinaria, otra más en su larga carrera. Sin embargo, algo en el ambiente lo inquietaba, una sensación fría e inexplicable que le erizaba la piel. El jeep avanzaba lentamente por la carretera mal pavimentada, donde solo el crujido de las ramas secas bajo las ruedas y el eco del motor perturbaban el silencio sepulcral. La señal de radio, que inicialmente era un débil pitido, había comenzado a volverse más fuerte y rítmica. Era un sonido extraño, casi hipnótico, que parecía penetrar en su mente susurrando palabras que no lograba comprender, pero que lo llenaban de una ansiedad creciente. Javier, siendo un hombre de lógica y disciplina, intentó apartar de su mente aquellos pensamientos oscuros, pero cuanto más avanzaba, más fuerte se hacía el pitido, hasta que finalmente se detuvo en seco. Frente a él, un denso bosque surgía como una barrera infranqueable, ocultando todo lo que había más allá. Las órdenes eran claras. Debía seguir el rastro de la señal hasta su origen, y este punto parecía ser la fuente. Salió del jeep, cargando su rifle y asegurándose de tener suficiente munición. Su linterna apenas podía penetrar la oscuridad del bosque, cuyas sombras parecían moverse por voluntad propia, como si algo antiguo y poderoso se agitara entre los árboles. Respiró hondo, sintiendo el aire frío y húmedo llenándole los pulmones, y comenzó a caminar. Cada paso que daba dentro del bosque parecía amplificar su malestar. El pitido, que ahora era un zumbido agudo, lo guiaba como una macabra brújula, llevándolo más y más profundo en un laberinto de árboles retorcidos y vegetación densa. Había algo anormal en ese lugar. La flora parecía crecer en formas imposibles, con árboles cuyas ramas se curvaban hacia el suelo, formando figuras casi humanas que lo observaban silenciosamente. De repente la señal cesó por completo, dejando al sargento en un silencio aún más sofocante, pero antes de que pudiera reaccionar, un destello de luz atravesó la oscuridad. No era el sol ni la luna, sino algo más brillante y puro, algo que no pertenecía a este mundo. Instintivamente, apuntó con su rifle hacia la fuente de la luz, preparándose para lo peor. La luz comenzó a moverse, revelando lentamente su origen. No era una linterna ni un fuego, sino una figura alta y delgada, envuelta en una capa de luz incandescente. A medida que avanzaba hacia él, Javier notó que su corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de explotar. El miedo lo paralizaba, pero su entrenamiento militar lo mantuvo en su lugar, con el dedo temblando en el gatillo. La figura finalmente salió a la luz de su linterna, y lo que vio le heló la sangre. No era humano. Aunque tenía una forma vagamente antropomórfica, su piel era translúcida y brillaba con una luz propia, como si estuviera hecha de algún tipo de energía pura. Sus ojos, dos pozos oscuros e infinitos, lo miraban fijamente, y en ese instante, Javier sintió que su mente era invadida por pensamientos y sensaciones que no le pertenecían. No había boca en aquella criatura, pero Javier escuchó su voz directamente en su cabeza, una voz que resonaba en lo más profundo de su ser, trayendo consigo recuerdos olvidados y miedos enterrados. «Nos has encontrado», dijo la voz, y Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda.
La criatura comenzó a acercarse, y cada paso que daba hacía que la luz en su interior se intensificara, hasta que todo el bosque se bañó en una luminiscencia surrealista. El pitido en su cabeza se transformó en un rugido ensordecedor, y sintió como si su cráneo fuera a explotar. Javier intentó disparar, pero la criatura levantó una mano delgada y alargada, y el rifle salió volando de sus manos, como si una fuerza invisible lo hubiera arrebatado. «No puedes escapar», dijo la voz, ahora con un tono que parecía una mezcla de tristeza y resignación. «Eres el elegido». El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y el bosque entero pareció cobrar vida. Las miobras se movían con más intensidad, danzando a su alrededor en un frenesí caótico. Árboles y plantas retorcidas se extendían hacia él, y el aire se llenó de un zumbido agudo, como si miles de insectos invisibles estuvieran a punto de atacar. La criatura seguía avanzando, y con cada paso, Javier sentía como su mente era despojada de todo pensamiento racional, reemplazada por un terror primitivo, puro y absoluto. Entonces, de la nada, una luz cegadora lo envolvió todo. Javier cerró los ojos con fuerza, pero la luz penetraba incluso a través de sus párpados, llenándolo de una sensación abrumadora de vacío. Cuando finalmente se atrevió a abrirlos, se encontró en un lugar completamente diferente. Ya no estaba en el bosque, sino en una vasta extensión de tierra desolada, bajo un cielo oscuro sin estrellas. A su alrededor, figuras similares a la criatura que había encontrado lo observaban en silencio, cada una irradiando esa misma luz antinatural. El suelo estaba cubierto de una especie de neblina espesa que se movía por su cuenta, y en la distancia podía ver sombras enormes que se movían en la penumbra, como colosos que patrullaban el horizonte. La voz volvió a hablar, pero esta vez no era una sola voz, sino un coro de miles, resonando en su mente con una intensidad que lo hacía tambalearse. «Estás en el umbral», dijeron las voces al unísono. «El lugar donde el tiempo y el espacio no tienen sentido, donde la humanidad no tiene cabida». Javier intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. No entendía cómo había llegado allí ni qué querían aquellas entidades de él. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que su vida, tal como la conocía, había terminado. Estas criaturas no eran simples extraterrestres, eran algo más antiguo y aterrador. Seres que existían más allá de los límites de la realidad, observando a la humanidad desde las sombras. De repente, sintió que algo lo tocaba desde atrás, y al girarse, vio la criatura que lo había llevado allí. Pero ahora su luz se había desvanecido, revelando una forma grotesca y aterradora, con una piel correosa y llena de cicatrices, ojos vacíos que destilaban una negrura infinita. Su boca, ahora visible, se abrió lentamente mostrando filas de dientes afilados y desiguales, mientras un sonido gutural emanaba de su interior. «Eres el elegido», repetía la voz en su cabeza, pero ahora con un tono más oscuro y siniestro. «Tu destino es alimentar el ciclo, ser parte de nosotros, para siempre». Las figuras que lo rodeaban comenzaron a moverse hacia él, extendiendo sus brazos esqueléticos, mientras el suelo bajo sus pies comenzaba a abrirse, revelando un abismo sin fondo. Javier sintió el terror más profundo, un terror que iba más allá del miedo a la muerte. Era el miedo a lo desconocido, a lo inexplicable, a lo que su mente no podía ni siquiera empezar a comprender. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura saltó sobre él, y en ese momento sintió cómo su cuerpo era arrastrado hacia el abismo. No hubo tiempo para gritar, no hubo tiempo para resistir. Lo último que vio fue el rostro desfigurado de la criatura, y lo último que escuchó fue el eco de su propia voz,
en la oscuridad infinita. Cuando los soldados encontraron su jeep días después, abandonado en el borde del bosque, no había rastro de Javier Ortega. Solo encontraron su rifle, enterrado en el suelo, y un débil pitido proveniente de la radio, un sonido rítmico e hipnótico que resonaba en sus mentes, como un eco lejano de lo que había sucedido. Nadie volvió a hablar de la misión, y el bosque fue sellado como zona prohibida, un lugar donde ni los más valientes se atrevían a entrar. Y mientras la humanidad continuaba con su vida cotidiana, sin conocer los horrores que acechaban más allá de su comprensión, la historia de Javier Ortega se desvaneció en el olvido, una nota al pie en los archivos clasificados del ejército. Pero aquellos que estuvieron cerca del suceso no pudieron escapar del peso de lo que habían presenciado, incluso si nunca llegaron a entender completamente la magnitud de lo que ocurrió en ese bosque. El bosque mismo se convirtió en una leyenda, un lugar temido y evitado por todos. Los pocos que osaron acercarse hablaban de una extraña sensación de ser observados, de sombras que se movían justo fuera del alcance de la vista, y de un pitido constante que resonaba en sus oídos, persistente como un eco lejano. Con el paso del tiempo, más desapariciones comenzaron a ocurrir en los alrededores, todas con un patrón similar. Personas que se aventuraban cerca del bosque, atraídas por algo que no podían explicar, y que nunca regresaban. Los aldeanos más cercanos comenzaron a hablar de la maldición del bosque, una superstición que se convirtió en una advertencia para aquellos que pensaban desafiar el silencio de ese lugar. Pero la verdad era mucho más aterradora que cualquier mito, porque, en lo más profundo del abismo, donde el tiempo y el espacio no tenían sentido, Javier Ortega aún existía, atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento. No había muerte, solo una eternidad de dolor, de terror indescriptible. Sus pensamientos ya no eran suyos. Su mente había sido consumida por aquellos seres que lo habían atrapado, y cada vez que intentaba recordar quién era, sentía como si algo se desvaneciera, como un susurro que se perdía en la oscuridad. Las criaturas no lo mataron, no tenían necesidad de hacerlo. En lugar de eso, lo utilizaron como un conducto, una conexión entre su dimensión y la nuestra, un puente que les permitía observar y esperar. A través de él podían sentir las emociones humanas, el miedo, la desesperación y alimentarse de ellas. Para Javier no había escapatoria. Cada día era una nueva pesadilla, cada momento una tortura sin fin, mientras su mente se desgarraba bajo la presión de lo incomprensible. La historia de Javier Ortega se convirtió en un oscuro secreto, una advertencia sobre los peligros de lo desconocido, sobre las puertas que nunca debían abrirse. Pero para aquellos que sabían la verdad, era más que una historia. Era una realidad tangible, una sombra que se cernía sobre ellos, recordándoles que en el vasto e inexplorado universo había cosas mucho peores que la muerte. Finalmente, el tiempo pasó, y la historia se desvaneció en la bruma del olvido. Pero el bosque seguía allí, intacto, esperando, y aquellos que conocían su historia sabían que un día los seres que habían atrapado a Javier Ortega regresarían, buscando una nueva presa, una nueva mente para consumir, un nuevo puente hacia el mundo que alguna vez dejaron atrás. Y en ese día, cuando las sombras se levanten y el pitido vuelva a resonar en la noche, el mundo entero conocerá el horror que Javier Ortega experimentó. Pero para entonces ya será demasiado tarde, porque el umbral habrá sido cruzado y la humanidad, en su arrogancia, habrá despertado a algo que nunca debió ser perturbado.